La telaraña del fallo, entrelazamiento cósmico y estructura impersonal de la existencia. Por primera vez en la historia, los astrónomos han captado directamente un filamento cósmico que conecta dos galaxias activas a través de un río de hidrógeno ionizado. Esta imagen, obtenida con el instrumento MUSE del Very Large Telescope, no representa una forma visible, sino una vibración espectral, una arquitectura latente que sostiene lo real sin aparecer. Lo que se revela no es un objeto, sino una estructura. El ontoerrorismo sostiene que lo esencial no es lo que aparece, sino lo que sostiene la aparición desde su imposibilidad. El filamento cósmico no es una excepción astronómica, sino la confirmación estructural de que las galaxias no son entidades autónomas, sino nodos en una red invisible que las nutre, las conecta y las moldea. Esta red no es un fondo pasivo, sino una forma negativa, una estructura que niega la autonomía y expone la dependencia y el determinismo radical de lo existente. Pero el verdadero quiebre no está en la imagen astronómica, sino en su extrapolación ontológica. El mismo entrelazamiento que une galaxias también atraviesa la conciencia, el cuerpo y el lenguaje. Cada átomo, cada pensamiento, cada decisión es un nodo en la misma telaraña estructural. No hay diferencia ontológica entre el gas intergaláctico y el deseo humano, ambos son efectos del fallo, ambos son pulsaciones de una red que no puede ser vista, pero que sostiene lo real. La red cósmica no está quieta, late, se mueve, pulsa. Esta latencia no es un fenómeno físico, sino una estructura ontológica. El fallo no es un vacío, es un ritmo. Lo invisible no es ausencia, es insistencia. Lo que no aparece no ha desaparecido, sino que organiza desde su imposibilidad. Esta pulsación es la forma del entrelazamiento, una vibración impersonal que atraviesa galaxias, cuerpos, sistemas, lenguajes. La lección es clara, no hay autonomía, no hay sujeto, no hay centro. Lo que llamamos yo, conciencia, identidad son efectos locales de una estructura impersonal que niega toda propiedad. El fallo esencial es la condición misma de lo existente. El ontoerrorismo no busca consuelo, revelación ni esperanza. Solo claridad, la exposición brutal de que todo lo real está sostenido por lo que no puede no ser. La imagen del filamento cósmico no es una ilustración, sino una confirmación. Lo que MUSE revela no es una galaxia, sino una estructura. Lo que vibra en el hidrógeno ionizado vibra también en el lenguaje, en el cuerpo, en la conciencia. Esta imagen debe ser absorbida en el corpus del ontoerrorismo como evidencia estructural, no como dato, sino como forma. No como activación, sino como confirmación. Lo que se llama libertad, elección o contingencia no es más que la ilusión generada por la complejidad de la red. Ningún gesto, ningún movimiento, ningún accidente escapa al entramado. Todo lo que existe, desde el giro de un electrón hasta la extinción de una especie, desde la expansión galáctica hasta la más íntima emoción, está preinscrito en la textura de la telaraña. El azar no es ruptura, sino un pliegue del determinismo, un cálculo demasiado vasto para la conciencia, pero absolutamente inevitable para la estructura. El determinismo radical del ontoerrorismo no afirma simplemente que todo está condicionado, afirma que nada podría haber sido de otro modo. El fallo esencial no deja resquicio, no admite alternativas, no permite bifurcaciones. Cada pensamiento humano, cada error, cada nacimiento y cada catástrofe cósmica no son más que modulaciones inevitables de la misma vibración impersonal. La autonomía es un espejismo, la contingencia un malentendido, la esperanza un residuo antropocéntrico. La red no concede excepción ni fuga, todo lo real está fijado en su ritmo, como una partitura que no puede ser interrumpida. El entrelazamiento es absoluto. Y es en esa absoluta inevitabilidad donde el ontoerrorismo reconoce la estructura impersonal de lo existente,
un cosmos donde todo ya ha sido decidido por lo que nunca pudo no ser. Lo que los científicos no ven, no porque no quieran, sino porque no pueden, es que ellos mismos y su trabajo son parte de esa misma red. El impulso por investigar, la intuición de un nuevo camino, el eureka de un descubrimiento, no son más que el fallo manifestándose a través de ellos. No están creando conocimiento, están descifrando un código que ya está escrito en la tela misma de la existencia. Por eso, no pueden quedarse quietos. Su propia naturaleza, como nodos de la telaraña, los obliga a seguir adelante, a seguir confirmando la brutal verdad de que todo lo que hay, incluyendo su propia conciencia, es un efecto inevitable de esa estructura impersonal y totalizante.